Buenas tardes, bienvenidos al coloquio. Hoy nos va a presentar el magíster Franco Olivares Contador, ex alumno de la Universidad de La Serena, ex alumno yo creo que de varios de los que estamos acá. Como te dije recién, un gusto de volver a verte y de que estás trabajando y que ya estás casi con una patita fuera de tu doctorado. Así que te presento, como dije, no voy a leer eso porque no sé cómo lo voy a leer y me va a quedar del terror, así que mejor lo lees tú. Bienvenido, Franco. Bueno, gracias, profesora Eliana, por la presentación. Y bueno, el trabajo que voy a exponer se llama La desigualdad de Rayleigh Faber-Cran. Tres personas importantes en la historia de esta desigualdad. Rayleigh es un físico y Faber y Cran son matemáticos. Como muchas cosas de las que estudio en la física matemática, un físico le intuye, y después los matemáticos formalizan el trabajo final, le dan un sustento teórico. Vamos a una introducción. La desigualdad de Faber-Cran trabaja con una restricción isoperimétrica. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos en primer lugar es saber qué es una desigualdad isoperimétrica. Y vamos a estudiar o a nombrar la clásica, que es entre todos los dominios planos con fronteras rectificables, con un determinado perímetro, el círculo tiene la mayor área. El nombre isoperimétrica dice bastante. Iso igual, o sea, igual perímetro. Igual, y perimétrica viene de perímetro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre todas las curvas de un perímetro L, que sea rectificable, quiere decir que se pueda medir el perímetro, el círculo engloba la mayor área. Es un problema bastante viejo. Los antiguos griegos ya estudiaban este tipo de problemas. Zenodorus, 2 siglos antes de Cristo, demostró que entre todos los polígonos de n lados, el regular, de perímetro fijo, el polígono regular maximiza el área. Entonces es algo viejo, inclusive en la literatura antigua, en la Eneida, ya aparece este tipo de problema. Así que pasaron muchos años en realidad para que se demostrara matemáticamente. Tuvo que venir, si no me equivoco, Weierstrass, siglo XIX, si no me equivoco, para ya dar una demostración matemática rigurosa a este problema. Una versión equivalente que nos va a servir para plantear nuestro problema es que entre todos los dominios planos con frontera rectificable, con una determinada área, el círculo tiene el perímetro más pequeño. Son equivalentes estas dos formas de describir la desigualdad isoperimétrica. Quizás escrita en palabras no se ve que es una desigualdad, pero en los cursos de geometría diferencial uno aprende a demostrar que L es mayor a 4pi por área, quizás algo así, entre todas las curvas del plano. De acuerdo. Vamos entonces a una pequeña introducción del problema propiamente tal. A finales del siglo XIX, Lord Rayleigh, que fue un físico, en su libro Teoría del Sonido, conjeturó que entre todos los tambores de una misma área me refiero que la membrana del tambor tiene la misma área y la misma tensión, el tambor circular tiene la frecuencia fundamental más baja. O sea, entre todos los tambores de un área dada, o sea que la membrana tiene un área fija, el que minimiza el primer valor propio es el circular. O sea, el tambor circular para una área fija es el más ronco. Eso quiere decir físicamente. Esa es la intuición física del problema que tanto me gusta. Bueno, como dije anteriormente, en 1920 situación física fue demostrada matemáticamente por Faber y Cran de manera independiente, y por eso se le llama la desigualdad de Rayleigh-Faber-Cran. Bueno, desde el punto de vista matemático, ¿qué significa esto de los tambores? Significa que el primer valor propio del laplaciano Dirichlet sobre un dominio es mayor
que el valor propio de Dirichlet de una bola euclidiana que tiene el mismo valor que el conjunto. ¿Ya? Y ese es desde el punto de vista clásico, local. Yo lo que estudio es este tipo de desigualdades, pero en operadores que son no locales. Más rato voy a explicar qué significa no local, para los que no estén familiarizados con el concepto. Bueno, la primera vez que se estudia la desigualdad de Faber-Kraan en un contexto no local o fraccionario fue por Almgren y Lieb en el año 89. Y trabajos posteriores, Frank y otros, el 2008, Brasco, un italiano muy capo en estas cosas, el 2013, y humildemente yo, el 2017. Ese es el linaje del problema que voy a presentar. Ya, en la charla decidí ser lo menos técnico posible. Me esforcé en tratar de hablar de intuiciones, y algunos bosquejos de las demostraciones van a ser casi caricaturas, pero es para que todos podamos entender lo más posible, ¿ya? Entonces no me voy a detener mucho en tecnicismo, pero el problema que yo voy a trabajar va a ser desigualdad de Faber-Kraan en polígonos. Entonces, lo primero que tengo que tener es una intuición desde la geometría para plantear mis problemas. El teorema que ustedes están leyendo se remonta a Zenodorus, 2 siglos antes de Cristo, y dice que entre todos los polígonos de n lado, que le vamos a denominar sucintamente engon, con perímetro fijo, es decir, es una desigualdad isoperimétrica, perímetro fijo, el polígono irregular de n lados tiene la mayor área. En esta demostración visual, veamos un poquito esta demostración visual, pero antes hay que hacer un acto de fe que no lo vamos a demostrar. Tenemos que suponer que existe un polígono que maximiza el área, ¿ya? Entonces, el primer paso dice, entre todos los triángulos que tienen base fija y perímetro fijo, el que maximiza el área es el isósceles. Eso se puede ver con una elipse fácilmente, ¿no? Si tú tienes una elipse, ahí el perímetro, la distancia de los lados siempre es igual, entonces se va a maximizar cuando el área es máxima, es decir, cuando el vértice está en el vértice de la elipse. ¿Ya? Eso más o menos sería la primera figura. ¿Qué pasa si el polígono que maximiza el área no es equiangular, como la segunda figura? Es decir, que tiene, aquí se forma un triángulo escaleno. Por la figura anterior, sabemos que uno puede maximizar, reconfigurar, digamos, la parte que era escalena en un isósceles y le voy a estar aumentando el área. Por lo tanto, si hay diferencia de lados, yo lo puedo dejar iguales y ocupar la figura anterior, y puedo concluir que el maximizante, el polígono maximizante, tiene que ser equilateral, en español equilateral, claro, que tiene todos los lados iguales. Bien, ¿qué pasa ahora? Me pregunto, ¿qué pasa si el polígono maximizante no es equiangular? O sea, voy a tener dos triángulos que no son semejantes. Es decir, estos triangulitos que están en oscuro, los ángulos son distintos. ¿Eso quiere decir que no sean semejantes? Ya estoy suponiendo que este maximizante es equilateral. De acuerdo. Y se puede demostrar que, bueno, eso de hecho se adjudica a Zenodorus, que dado dos triángulos isósceles que no son semejantes, se puede construir a través de un artilugio geométrico, a lo más estilo griego, a través de reflexiones y construcciones, de que dado dos triángulos isósceles que no son semejantes, se pueden construir con las mismas bases dos triángulos isósceles que son semejantes, que tienen el mismo perímetro total,
que maximiza, perdón, que es mayor que el área que los dos triángulos isósceles iniciales. Si alguien está interesado en ver la construcción, después me puede mandar un correo y yo le mando algún artículo de divulgación que lo encontré. No es fácil encontrar la construcción, pero está por ahí. O sea, que si yo tengo dos triángulos que no tienen ángulo igual, yo puedo construir dos triángulos isósceles que son semejantes, o sea que tienen el mismo ángulo. Luego, el único polígono que yo no puedo mejorar es un polígono que tiene todos sus ángulos iguales, que no puedo mejorar, es decir, que no puedo aumentar el área. Por lo tanto, he demostrado que el polígono maximizante es equiangular y equilátero. O sea, es el polígono regular de n lado el que maximiza el área. Eso más o menos es la intuición para formular las preguntas. La pregunta clásica, en el contexto de mi problema es, ¿cuál es el n-gon, o sea, el polígono regular de n lados, que minimiza el primer valor propio laplaciano-Dirichlet entre todos los n-gon de un área dada? La respuesta que se ha dado hasta ahora es que los minimizantes corresponden a los casos, para los casos de n igual a 3, o sea, triángulos, y n igual a 4 para cuadrilátero, respectivamente son el triángulo equilátero y el cuadrado. Pero es un desafío hermoso y que está abierto hasta el día de hoy, está abierto desde la década del 50. Este problema se formuló en la década del 50. Está abierto que para n mayor o igual a 5, o sea, para pentágonos y hacia arriba, hexágonos, no está demostrado que es el pentágono regular o el hexágono regular que minimiza el valor propio para este tipo de polígonos con área dada. Esto está abierto. Y mi trabajo, yo me hice la pregunta, ¿cuál es el n-gon que minimiza el primer valor propio laplaciano fraccionario Dirichlet? Ya, el laplaciano fraccionario Dirichlet, vamos a más rato a presentar qué es el laplaciano fraccionario para los que no son del área. Y la respuesta, al igual que en el caso del laplaciano clásico, es el triángulo equilátero y el cuadrado para los triángulos y cuadriláteros, respectivamente. Está abierto para n mayor o igual a 5, siendo n el número de lados. Un comentario, yo no soy experto en el área de análisis numérico, pero hay evidencias numéricas de que es así, ¿ya? Hay estimaciones de que realmente el pentágono regular es el que minimiza entre todos los polígonos de 5 lados con área dada el primer valor propio laplaciano Dirichlet. De acuerdo. ¿Qué quiere decir el primer valor propio laplaciano Dirichlet? Bueno, es un problema que se conforma el laplaciano u igual a lambda u en omega, y la condición de Dirichlet quiere decir que u igual a 0 en la frontera de omega. Vamos a presentar una heurística rápidamente para ver qué forma se puede caracterizar esos lambda, ¿ya? Entonces multiplico por u esta ecuación, y me queda esta, y luego integro por parte, primero integro a ambos lados de la ecuación, y me quedan estas dos integrales, y luego ocupo la integración por parte, o creo que la primera identidad de Green, también la conocen, y como tiene condiciones de Dirichlet, el u es 0, esto es 0, y producto punto de estos dos gradientes queda la norma del gradiente al cuadrado, y de ahí despejo el lambda, y me queda que el lambda tiene esta forma. O sea, esta es una heurística, es muy plausible, entonces, que el primer valor propio es el ínfimo de esta energía, de esta forma cuadrática del laplaciano, partido por bueno, acá por la norma L2, pero esto, si se fijan, es homogéneo, así que yo puedo restringirme a las funciones que tienen norma L2, 1, ¿ya? Demostrar esto se requiere conocimiento de espacios Sobolet y es un poco más delicado, así que, pero es clásico, en el sentido de que se encuentran en los libros de ecuación diferencial parciales avanzados.
Vamos a las herramientas que necesito para demostrar algunas cosas, la desigualdad de Faber-Cran en realidad. Se hace uso de técnicas de simetrización. Vamos a ver la más simple. En realidad vamos a ver dos, pero esta es la más simple. Yo tengo un conjunto medible de medida finita, omega, y vamos a definir el rearreglo simétrico decreciente como la bola con centro en el origen que tiene el mismo volumen que omega. ¿Ya? No es nada más que eso. Teniendo en mente ese concepto, yo puedo formular la desigualdad de Rayleigh-Faber-Cran de la siguiente manera. Sea omega un conjunto abierto de volumen finito, medida leve finita, nRn, y luego se tiene que el primer valor propio del laplaciano sobre omega es mayor al primer valor propio laplaciano Dirichlet sobre la bola de mismo volumen que el conjunto abierto. Uno podría reescribir esto diciendo que entre todos los conjuntos abiertos de un volumen finito, constante, el que minimiza el primer valor propio dentro de esta clase de conjunto es la bola que contiene el volumen fijo que nosotros nos dimos en el inicio. Eso en palabras. De acuerdo. Esa era la desigualdad de Faber-Cran clásica para el laplaciano. Vamos a ver el objeto con el cual yo obtuve la desigualdad para polígonos Faber-Cran. ¿En qué objeto matemático obtuve esa desigualdad nueva? Lo obtuve para el laplaciano fraccionario. ¿Y qué es el laplaciano fraccionario? Veamos qué es lo que motiva definir este tipo de operadores. Desde la transformada de Fourier, de nuestros cursos de EDP1, uno sabe que la transformada de Fourier del laplaciano está dado por esto. O sea, es como un operador multiplicativo, ¿cierto? Y por inducción, entendiendo este exponente n como la composición de n veces del operador laplaciano, uno puede obtener por inducción esta fórmula que está acá. Fíjense que cuando el n vale 1, obtengo el de arriba. Esto sugiere definir un laplaciano más general para potencias arbitrarias. En vez de donde dice el n, escribo un s, y simplemente reemplazo el n por el s. Intuitivamente, entonces, sería como una generalización a través del cálculo funcional del laplaciano fraccionario. Perdón, del laplaciano clásico. Bueno, yo les dije que el laplaciano fraccionario era no local. Desde esta formulación no se ve claramente que sea no local, pero sí se ve en una formulación equivalente, que para funciones que son de decrecimiento rápido, o sea, Schwarz, funciones en el paso de Schwarz, el laplaciano fraccionario se puede definir de la siguiente manera. Bueno, no lo voy a leer, pero se define a través de esta integral singular, de valor principal también le llaman. Y si se fijan, para obtener el valor del laplaciano fraccionario exponente s de una función u en x, necesito saber el comportamiento de la u en todo el espacio, porque esta integral es sobre el complemento de Rn, perdón, es el complemento de la bola de centro x y de radio delta. Esta integral es sobre el complemento de la bola en centro x y radio delta, repito. Por lo tanto, para obtener este operador aplicado en la función, necesito saber el comportamiento de la u en todo el espacio. Por eso no es local. El laplaciano clásico, como depende de la derivada y la derivada depende de un límite, es un operador local, pero este operador no es local. ¿Ya? Noten algo, cuando nosotros hacemos el S tendiendo a 1, yo obtengo de nuevo el laplaciano clásico. Quizás por eso el nombre que se le atreven a llamar el laplaciano fraccionario. De acuerdo.
Este tipo de problemas que trabaja con operadores fraccionarios tienen que definirse en espacios acorde a esa característica, y en esta lámina vamos a ver ese tipo de espacio que se permite formalizar este tipo de operadores. Pero en primer lugar voy a definir el primer valor propio para el laplaciano fraccionario. Voy a considerar que estábamos trabajando en Rn, un S que vive entre 0 y 1, y omega, un conjunto abierto y acotado. Y el primer valor propio laplaciano fraccionario va a estar definido como el ínfimo de U viviendo en este espacio sobre fraccionario, que luego voy a comentar qué es, y la cantidad que se va a optimizar es esta integral doble, que uno puede demostrar que corresponde a la energía provocada por la forma cuadrática del laplaciano fraccionario, y restringido por homogeneidad a las funciones que tienen norma L2 igual a 1. Como les prometí, este ínfimo está tomado en un conjunto que se llama espacio sobrefraccionario, que está definido como las funciones que están en el L2, o sea, un subespacio de L2, que tiene esta cantidad que se llama seminorma de Gagliardo finita. Ya, ese es el espacio sobrefraccionario. Y la norma que se le dota a este espacio está dada por la suma de la norma L2 al cuadrado más la seminorma de Gagliardo al cuadrado, y todo eso elevado a un medio. Y el espacio que nosotros vamos a trabajar es la clausura de las funciones suaves con soporte compacto en omega, el espacio sobrefraccionario que definía anteriormente, bajo la norma que definía anteriormente. Ese es el espacio que voy a trabajar. Otra herramienta que necesito, que se define a partir del rearreglo simétrico decreciente de conjuntos, es el rearreglo decreciente simétrico para funciones. Vamos a considerar una función f medible positiva, cuyos conjuntos de niveles tienen una medida finita. Los conjuntos de niveles me refiero a estos que están son la x, tal que f de x es mayor a con y decreciente para una función f. Tengo una función f, cuyos conjuntos de nivel tienen medida finita, como lo están viendo aquí en la lámina. Lo que se hace para obtener el rearreglo simétrico decreciente es pescar todo el conjunto de nivel, tomar la medida y construir, digamos, un intervalo o un disco, dependiendo de las dimensiones que estemos trabajando, de la misma medida que el conjunto de nivel, y llevarlo a la misma altura t hacia el centro. O sea, lo que se hace en el fondo es tomar el rearreglo simétrico decreciente a los conjuntos de nivel. Y así se construye el rearreglo simétrico decreciente. Por supuesto, todo esto intuitivo uno lo puede formalizar a través de representaciones integrales a través de los conjuntos de nivel, pero preferí hacerlo intuitivamente. Más o menos algo que es como tautológico respecto a la definición mencionada anteriormente, que la medida de los conjuntos de nivel de f y de su rearreglo, en la figura se ve claramente que tiene la misma medida, son iguales. Por eso se dice que f rearreglo, que ese asterisco no le mencioné, va a señalar que es el rearreglo simétrico decreciente de f, y f son equimedibles. Bueno, a través de una representación de una función a través de su conjunto de nivel, que se llama layer K, representación de capas de pastel, uno puede demostrar que las normas LP son invariantes bajo rearreglos. ¿Ya? Eso lo vamos a ocupar, y se hace a partir de esa representación que lo comenté, y también de la equimedibilidad de f asterisco y f.
Esta desigualdad es vieja, ¿ah? Se llama desigualdad de Riesz, fue demostrada por Riesz el año 30 y la demostró independientemente el famoso Sobolet el año 38 también. Es muy vieja, pero hasta el día de hoy da fruto esta desigualdad y la vamos a ocupar fuertemente en este trabajo. ¿Y qué dice esta desigualdad? Sean F y 3, sean F, G y H, tres funciones no negativas en Rn, se define este funcional que ustedes ven acá y se obtiene la siguiente desigualdad. O sea, este funcional crece cuando le aplica rearreglos simétricos decrecientes a las tres funciones. Hay trabajo hechos sobre la igualdad, cuando se alcanza la igualdad en esta desigualdad, cuando G es simétricamente decreciente, esta desigualdad se obtiene, perdón, el caso de la igualdad en esta desigualdad se obtiene si, solo si, el F es un traslado de su rearreglo simétrico decreciente, y también H siendo un traslado de su rearreglo simétrico decreciente. Solo ahí se alcanza cuando la G es igual a G asterisco. El caso de la igualdad para el caso más general lo demostró la profesora Almut Burchard, en este momento está en la Universidad de Toronto, en su tesis de doctorado. Ella ya le dio el punto final de cuándo se alcanza la igualdad en esta desigualdad, sin restricciones en G. No voy a demostrar esta desigualdad, vamos a ver cuánto tiempo llevo. Ni siquiera voy a nombrar cómo se hace, no voy a dar la indicación. Pero puedo decirle que para mí la demostración más clara, para el que le interese, está en el libro Libilos de análisis, un libro bastante intuitivo. Bueno. Aquí vienen las herramientas más poderosas respecto a las desigualdades de Faber-Cran. De hecho, se puede decir que las desigualdades de Faber-Cran son consecuencia directa de la desigualdad de Pogliasego. Pogliasego dice lo siguiente para una función no negativa que pertenece a este espacio de Sobolet, que no voy a entrar en detalles, clásico por supuesto. La energía de Sobolet decrece bajo rearreglo. Nótese que esta energía, esta integral de Dirichlet, le dicen a veces, que en un contexto de mecánica cuántica le dicen la energía cinética, es la energía que representa la forma cuadrática del menos laplaciano. ¿Ya? Y el análogo de la desigualdad anterior es la desigualdad no local de Pogliasego, podemos rotularla también como la desigualdad fraccionaria de Pogliasego, que está dado por esta desigualdad, y si se fijan, bueno, acá yo preferí darlo de esta energía, esta integral doble, no es nada más que la energía asociada a la forma cuadrática del menos laplaciano, ¿ya? También esta energía decrece bajo rearreglo, eso es lo que hay que tener en mente. La desigualdad de Pogliasego se demuestra casi directamente a partir de la desigualdad de Riesz. Veamos cortamente cómo se demuestra. Tengo esta integral que a través de escribir explícitamente el gradiente y luego sacarlo en la norma, yo puedo aplicar después Parseval, la identidad de Parseval, y me va a quedar la transformada de Fourier, y por esta razón va a quedar, de cierta manera va a quedar la transformada de Fourier de la expresión que está acá, y por eso me queda una transformada de Fourier acá. En el segundo paso, hay que reescribir este factor a través de un límite que se calcula con L'Hopital, y justificar el paso a través del teorema dominada de Lebesgue, y justifica este paso. Luego, en el paso siguiente, hay que saber de que las normas L2 son invariantes bajo transformada de Fourier.
Por eso el primer factor se le saca la transformada de Fourier. La segunda integral, simplemente estoy ocupando el teorema de la convolución de transformada de Fourier y notando ese exponencial esa función gaussiana que representa la solución de alguna ecuación involucrada en el calor, la denoto por g de t, y luego lo que puedo hacer ahí es bueno, ya les dije, aplico el teorema de convolución, y luego, teniendo esta integral con estas tres funciones, aplico la desigualdad de Riesz, y me queda que esta última identidad, esta última igualdad, es menor a la siguiente línea. ¿Por qué? Porque el primero es igual, porque es invariante bajo rearreglo. Y el segundo, esto es mayor que lo anterior, por la desigualdad de Riesz. Nótese que g de t, como es simétrico, no está puesto en rearreglo, ¿ya? Entonces, básicamente, la desigualdad de Paul-Yasego, esta es una de las muchas pruebas que existen, se puede deducir en pocas líneas a partir de la desigualdad de Riesz. Es muy potente la desigualdad de Riesz. Bueno, veamos la demostración de la desigualdad de Rayleigh-Fabre-Cran para el laplaciano clásico. Eso después nos va a dar toda la motivación de cómo se hace el caso fraccionario. Vamos a considerar una función propia que minimizadora del primer valor propio, laplaciano Dirichlet. Existe en realidad, les había dicho que se caracterizaba por un ínfimo, pero ese ínfimo se alcanza. Eso se puede demostrar que existe una función que realmente hace alcanzar el mínimo. Por lo tanto, cuando yo me refiero que φ1 es la función propia minimizadora, significa lo que estoy englobando en este rato con el mouse. ¿Ya? Y a esto se le aplica la desigualdad de Paul-Yasego, y consigo la desigualdad que está acá en el centro. Y también noto que si la norma de φ1, por ser una función propia minimizadora, es 1, como la norma L2 es invariante bajo rearreglo, también es 1. Por lo tanto, tengo esta desigualdad porque φ de 1 está en la clase que es de las funciones donde se está caracterizando el primer valor propio sobre la bola. Esta ya dije, pues el cego, y esto simplemente porque φ1 es la función propia minimizadora. Así que he demostrado la desigualdad de Fabre-Cran para el laplaciano clásico. Teniendo en mente esta filosofía, esta manera de operar, va a ser fácil después comentar cómo se hace la demostración para la desigualdad de Fabre-Cran. Ya. Hemos demostrado desigualdad de Fabre-Cran para la bola, totalmente clásica. Ahora veamos la desigualdad de Fabre-Cran para triángulo y cuadrilátero. Clásica, estamos todavía en lo clásico. Se ocupa la misma técnica, pero en vez de ocupar el rearreglo simétrico decreciente, se ocupa una simetrización que se llama de Steiner. ¿Qué dice esto? Yo tengo un conjunto omega y lo voy a simetrizar respecto a un plano H. ¿Cómo se opera? Se tira todas líneas que son ortogonales al plano H, que en este caso es una recta. Luego me preocupo de los segmentos que quedan en la intersección de estas rectas con omega, y junto estos segmentos, cuando están separados, y los desplazo hasta que el punto medio esté sobre el plano H. Los desplacé ortogonalmente, ¿ya? O sea, este segmento que está acá, lo traslado ortogonalmente hasta que su punto medio esté en H. Eso quiero decir. Eso es intuitivamente la simetrización de Steiner de conjunto. No es nada más que eso. Análogamente, como definimos el rearreglo simétrico decreciente para funciones, se define intuitivamente la simetrización de Steiner f estrella de una función f
simetrizando Steinermente los conjuntos de nivel. Aquí uno podría intersectar un conjunto de nivel en este gráfico de F, y lo simetrizo Steiner, como le indiqué recién, y lo simetrizo respecto a este plano que está azul. Y me quedan conjuntos de niveles simétricos respecto a ese plano, ¿ya? Comentarios. La simetrización de Steiner de las funciones preserva la norma L2, satisface la desigualdad de Riesz y la desigualdad de Poiseuille. Le hereda, porque de cierta manera la simetrización de Steiner es un rearreglo simétrico decreciente, dejando que varíe una sola variable y la otra se quedan fijas, si es que nosotros fijamos todas esas coordenadas, por supuesto, ortogonales al plano que se está simetrizando. Veamos el caso del triángulo. Parto con un triángulo sub 1 arbitrario, y vamos a definir sucesivamente una sucesión de triángulos definida de la siguiente manera. Triángulo sub n más 1 es la simetrización de Steiner del triángulo sub n con respecto a la mediatriz de un lado que no hay simetría. Expliquemos más visualmente qué es lo que estoy diciendo. Este es el triángulo arbitrario. Trazo la mediatriz por acá. La mediatriz es un segmento perpendicular al punto medio. Lo tiro acá. Y ese va a ser como mi plano, o mi recta en este caso de simetrización. Y lo simetrizo de Steiner. Y me queda este triángulo isósceles. Luego busco otra mediatriz donde no ocurra simetría, que en este caso podría tomar esta. Aquí no hay simetría. Y lo simetrizo Steiner nuevamente al anterior, y me queda este otro triángulo isósceles. Luego tomo de nuevo la mediatriz donde no hay simetría, que en este caso sería esta de acá, y simetrizo Steinermente, y me queda este triángulo isósceles. Y así me voy hacia el infinito. Bueno, como hay una sucesión de conjunto, es natural que nos preguntemos, claro, ahora los elementos son conjuntos, necesitamos una métrica para ver hacia dónde converge este tipo de sucesiones de conjuntos. Y bueno, en la literatura se ocupa una métrica que se llama de Hausdorff, que está definida para dos conjuntos compactos en R2, por ejemplo, como el ínfimo del epsilon mayor o igual a 0, con el X contenido en un conjunto I sub I, que voy a detallar qué significa, y el I está contenido en el X sub epsilon. ¿Qué significa el X sub epsilon? Significa sumar Minkowski-mente X más una bola. De cierta manera, si yo tengo un triángulo y le sumo una bola a Minkowski-mente, significa que yo estoy engrosando el triángulo, y en las puntas lo estoy redondeando. ¿Ya? Pero esto funciona para conjuntos compactos. Si no son compactos, esto no es una métrica. Quedaría cuando esto igual a 0, quedaría que la clausura de X igual a la clausura de Y. Entonces, si yo quiero trabajar con conjuntos abiertos, yo debo trabajar a través del complemento. O sea, debo tener conjuntos abiertos sobre un compacto, puede ser una bola B, y la distancia Hausdorff se va a definir para dos abiertos como la métrica de Hausdorff para compactos, pero dado por los complementos, porque estos complementos van a estar en la clase de conjuntos compactos dentro de la bola. ¿Ya? Ok. El primer valor propio, lambda 1, es invariante bajo traslación. Entonces se puede asumir que todos los triángulos tienen circuncentro en el origen. También hay un resultado de compacidad para la convergencia de Hausdorff que va a garantizar que en esta sucesión de triángulos va a existir un conjunto abierto, que le estoy llamando delta, y una sucesión, ahí está mal,
delta n sub k, que converge a delta para la distancia Hausdorff de abiertos. En realidad se cumple tanto para los compactos como para la distancia de los abiertos este resultado de compacidad. Ya, entonces garantizando de que va a haber una sucesión de esta sucesión de triángulos que le construí recién, que va a converger a un conjunto, a este conjunto delta, este triángulo, que está garantizado por este resultado de compacidad que le hablo. Quedaría por determinar si es un triángulo. De hecho es un triángulo porque la simetrización de Steiner va conservando el área. Entonces, si de cierta manera la sucesión de los vértices de los triángulos de la sucesión, alguno de ellos, las dos sucesiones de dos vértices, por ejemplo, tienen un límite en común, la figura que es límite de esta sucesión de triángulos sería un segmento. Pero como se conserva, la simetrización de Steiner conserva la área, quedaría que el área está, si es un segmento, quedaría que el área está tendiendo a cero. Entonces necesariamente la figura resultante, la figura límite resultante tiene que ser un triángulo, tiene que tener tres vértices, porque si son dos, va a haber una incompatibilidad con que el área se conserva bajo simetrización de Steiner. Ahora nos queda ver que justamente ese triángulo límite es equilátero. Desde la figura, un poco de trigonometría, se ve que el seno del ángulo AN es HN. HN sería esta altura, partido por la hipotenusa, que sería AN más 1. Por una parte, esto se ve claramente. Y la otra identidad se ve desde, si uno traza la altura aquí. Por trigonometría sale esta que está acá también, por esa construcción. Quizás debería haberle señalado que este triángulo es el triángulo sub n de la sucesión que definí en la primera lámina cuando pasé a este caso, y este sería el triángulo sub n más 1. Y a partir de su geometría se tiene esta identidad trigonométrica, que es la copia acá. Si uno le llama x sub n al cociente de hn partido en an, y multiplico los dos extremos de esta identidad, me queda que, llamando a x sub n de esta manera, me queda que x sub n más 1 por x sub n es justamente el seno cuadrado de a sub n. Esto por trigonometría, no lo voy a entrar en detalle, básicamente por un triángulo rectángulo pertinente demuestras esto, y también esto, por el mismo triángulo rectángulo que uno se puede construir pertinentemente, y te queda una sucesión definida entonces a partir de recursividad. Si tú supones que existe el límite de esta sucesión y le llamas L a ese límite, puedes ver que el límite va a ser el punto fijo de esta función, 4x partido en 1 más 4x cuadrado. Y el límite, finalmente, de esta sucesión, uno puede demostrar que es raíz de 3 partido en 2, que no es nada más que la división de la altura de un triángulo equilátero de lado A, partido por su lado A. ¿Ya? Entonces, necesariamente, el triángulo delta, que habíamos comentado, el triángulo límite de la sucesión que construimos, es un triángulo equilátero. Por lo tanto, ¿cómo se opera? Me voy a dar una sucesión a sub n, función propia del laplaciano Dirichlet en el dominio triángulo sub n. Así yo tengo esta identidad con esto. Esta desigualdad se justifica por Paul-Jacob para simetrización de Steiner. Y este paso se justifica porque la norma L2 es invariante bajo simetrización de Steiner. Por lo tanto, esta U sub n está en la clase de las funciones que caracteriza este primer valor propio. Así es demostrado que
que para todo n, el términos consecutivos de la sucesión que construí de triángulo, a medida va aumentando el índice, va decreciendo su valor propio. Un resultado que es interesante, que yo también después obtuve en los trabajos posteriores que he hecho, es de que si tú tienes una sucesión de conjuntos convexos que converge en distancia Hausdorff a un conjunto convexo, esa sucesión se obtiene, perdón, lo que quiero describir es el caso de la continuidad del valor propio en el caso convexo. ¿Qué quiere decir eso? Significa que el límite, cuando n tiende a 0, de una sucesión que tiende en distancia Hausdorff a otro conjunto, se respeta esto. ¿Qué quiero decir? Quizás me faltó una pizarra. No sé si se entiende. Lo que quiero decir es, si tú tienes una sucesión de conjuntos que son convexos, que tiende en distancia Hausdorff a otro conjunto, el primer valor propio es secuencialmente continuo. Quizás así se va a entender. Entonces, como yo demostré que esta sucesión tiende en distancia Hausdorff a este conjunto, por continuidad del valor propio se tiene esta desigualdad. Y así he demostrado que entre todos los triángulos, porque este triángulo fue arbitrario, de una área dada, el triángulo equilátero es el que minimiza el primer valor propio para la clase de triángulos de área fija. El caso del cuadrilátero se puede usar, se usan argumentos muy semejantes. La única diferencia es que uno puede, sin pérdida en generalidad, uno puede enfocarse en cuadriláteros que son convexos. Si no son convexos, uno lo puede convertir en convexo a través de una simetrización. No voy a entrar en detalles, pero se puede. Y uno lo simetriza respecto a una perpendicular arbitraria a una de las diagonales, y se obtiene una especie de cometa. Luego lo simetrizo respecto a una mediatriz de una de sus diagonales, y se obtiene un rombo. Y luego yo simetrizo respecto a la mediatriz a uno de sus lados, y obtengo un rectángulo. Y ahí aplico ecuaciones diferenciales parciales básicas, que tú puedes escribir explícitamente la ecuación para el primer valor propio del Laplaciano-Dirichlet para membranas rectangulares, y escribir explícitamente el valor propio para este tipo de dominios, y luego, por variables separables se hace, y luego te queda una expresión que tú ocupas la restricción de que los rectángulos tienen área fija, o sea, el largo por el ancho es fijo. A partir de esas dos ecuaciones, con un ejercicio básico de cálculo diferencial, tú optimizas de que se va a minimizar el primer valor propio solo en el caso del, entre rectángulos, se va a minimizar solo en el caso del cuadrado. O sea, es más fácil resolverlo en el caso del cuadrilátero que en el del triángulo, porque tú puedes construir una sucesión de cualquier triángulo, perdón, de cualquier cuadrilátero, puedes construir una sucesión de simetrización de Steiner, puedes convertirlo en un rectángulo, y desde ahí tú puedes aplicar EDP básico y cálculo diferencial básico, y demostrar que entre todos los rectángulos de un área dada, el que minimiza es el cuadrado. Ya. Desafortunadamente, esta técnica de ir simetrizando Steinermente a los conjuntos para n mayor o igual a 5 no funciona. Por ejemplo, yo tengo este pentágono y lo simetrizo Steinermente respecto a esta recta, y se convierte en un hexágono. O sea, la simetrización de Steiner no domina el número de lados, le van apareciendo lados extra, entonces no es estable la cantidad de lados bajo simetrización de Steiner, y luego esta técnica tan bonita y intuitiva no nos sirve para demostrar este problema que está abierto. Bueno, pasemos. Profe Eliana, ¿cuánto tiempo queda? Ah, eh,
¿Queda tiempo? Son las 7:05:19, no llevas ni una hora. Vamos bien. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Bueno, pasemos a tomar un poco el pulso al paper que yo trabajé, que publiqué en 2017. Voy a hablar muy poco, ¿no? Muy poco sobre él. Me interesaba más hablar de la desigualdad de Faber-Cran, más clásica, pero veamos qué guiño hice yo con lo clásico. Ya. Esta energía es la energía social laplaciano fraccionario, que define el primer valor propio. Uno, a través de la definición de función gamma, puede escribir este funcional a través de esta manera. Pura definición función gamma. Y voy a denotar, haciendo Fubini, voy a denotar a I alfa de U a este funcional. Este funcional tiene los factores que componen este funcional, los integrandos me refiero, tienen la característica de que esta función es convexa y esta función es radialmente simétrica y es L1. ¿Ya? Entonces, para demostrar la desigualdad de Paul-Yasego, que era la clave para demostrar la desigualdad de Faber-Clan clásica, lo que se debía hacer era demostrar la desigualdad de Paul-Yasego, entonces, para demostrar la desigualdad de Faber-Clan fraccionaria. Entonces, para demostrar la desigualdad de Paul-Yasego, basta demostrar esta desigualdad de este funcional. ¿Ya? Porque reescribí el funcional que me interesa a través de función gamma, a través de esta fórmula, digamos. Esto está inspirado en un trabajo de Frank y otros. Esta idea no es mía, y Frank se inspiró en Lib. Así que yo simplemente hice la adaptación de esta desigualdad que estaba hecha para rearreglo simétrico decreciente. Lo que yo hice fue es que formalicé para simetrización de Steiner, hice una adaptación, ¿ya? Bien. El funcional auxiliar que en la lámina anterior fue presentado, uno a través de voy a suponer que la función U en el fondo, la función U es, disculpen, acotada, si no, no van a funcionar estas integrales. Esta demostración es una caricatura, hacerlo bien son 3 hojas. Es una caricatura, así que esa es la advertencia. Ese funcional tú lo puedes escribir a través del teorema fundamental del cálculo y aprovechándonos de las características de las funciones que les dije recién, de J y de K, a través de estas dos integrales. ¿Ya? Y donde J más es una función auxiliar definida a partir de J, que se define como la función cuando el argumento de J es positivo, toma el valor tal cual de J, y cuando el argumento es negativo, toma el valor de 0. ¿Ya? Y ese J tú lo puedes escribir como esa J más otra función, que ya puedo llamar J menos, que se define como la J más menos el argumento de J más. ¿Ya? Es como una especie de parte positiva, parte negativa, pero que el signo, el valor de esas funciones lo demanda el signo del argumento, y no el valor de la imagen, ¿ya? Entonces, este nuevo funcional auxiliar se descompone esas dos integrales, y la primera integral es invariante bajo simetrización de Steiner. En realidad, cualquier integral de una función que es creciente, y ese J más es creciente porque la J es convexa, por lo tanto su primera derivada sería creciente, es invariante bajo simetrización de Steiner. Acá yo podría tener otra función creciente y se cumpliría igual, ¿ya? Entonces la primera integral es invariante bajo simetrización de Steiner, y la segunda integral, si aparecen estas 3 funciones, este funcional que está interno, le aplico la desigualdad de Riesz, y por lo tanto yo puedo, si yo tomo
la simetrización de Steiner de este funcional queda que es mayor que este funcional que está acá. Por lo tanto, al restarlo va a ser menor este funcional cuando se le toma la simetrización de Steiner. ¿Ya? Entonces, primer funcional, invariante bajo simetrización de Steiner. Y este de acá aumenta cuando se le toma la simetrización de Steiner, porque estoy aplicando la desigualdad de Riesz. Por lo tanto, cuando yo tomo la simetrización de Steiner de este funcional auxiliar, debería disminuir. Ya, entonces, en mi trabajo yo adapté esa desigualdad de Poinsot fraccionaria, que la literatura estaba para arreglos simétricos decrecientes, yo la adapté para la simetrización de Steiner. La idea que yo le describí recién es la caricatura, y también algo muy fuerte que me ha servido mucho para otros trabajos posteriores, es obtener la continuidad para el primer valor propio del laplaciano fraccionario. Lo que le comenté recién, si yo tengo una familia de subconjuntos abiertos y convexos sobre una bola B, para distancia Hausdorff, se cumple que el límite cuando n tiende a 0 del primer valor propio de los lambda n converge al valor propio del conjunto límite. Eso yo lo obtuve de hecho lo obtuve para el P laplaciano fraccionario, que es algo más general que el laplaciano fraccionario que les presenté. Ya, pero aquí quiero hacer una cosa. La desigualdad de Faber-Cramp para triángulo, para el laplaciano fraccionario, sale básicamente copiando los pasos de lo que yo ya le describí anteriormente para el caso clásico. Pero en el cuadrilátero sí hay una dificultad. Porque si ustedes recuerdan bien, partíamos de un cuadrilátero cualquiera y lo convertíamos en un rectángulo y ahí aplicábamos el cálculo diferencial básico. Pero estas cosas fraccionarias se portan muy mal. O sea, por ejemplo, estamos acostumbrados a ocupar la regla de Leibniz para el producto del laplaciano de dos funciones, pero el laplaciano fraccionario no lo cumple. Pues deja siempre un término de resto molestando. Entonces, no podemos aplicar finalmente el criterio de convertir un cuadrilátero cualquiera en un rectángulo, y lo que tenemos que hacer es visitar literatura muy vieja de la década del 50, y ahí nos dan la clave que dice que tú puedes construir con esa misma sucesión que ustedes vieron hasta llegar al rectángulo, y luego repetir los dos últimos pasos, convertir el rectángulo en rombo, después el rombo en rectángulo, el rectángulo en rombo, y en el infinito uno puede demostrar geométricamente que el cuadrilátero límite es un cuadrado. De hecho, el único cuadrilátero que es rombo y rectángulo al mismo tiempo va a ser el cuadrado, ¿no? Es como intuitivo, pero demostrarlo es un poquito más delicado. El que quiera me manda un correo y después yo le mando los libros donde está eso geométricamente demostrado. Entonces, con esta sucesión de un cuadrilátero arbitrario que lo convertimos finalmente en el límite a un cuadrado, le aplico el resultado de la continuidad del laplaciano, del primer valor propio para el laplaciano fraccionario, y obtengo finalmente, obrando semejantemente al triángulo, la desigualdad de Faber-Cramp para laplaciano fraccionario en el caso cuadrilátero. Esa es la esencia del trabajo que yo hice en mi tesis de magíster, que fue publicado en Journal Pacific Mathematics, no me acuerdo ya el nombre, pero creo que ¿alguien la conoce? No sé. Creo que se llamaba así, no soy muy bueno para los nombres de la revista. Bueno, en mi tesis de doctorado yo estoy haciendo dos cosas. Seguí trabajando este tipo de problemas, y trabajo en desigualdad de Hardy fraccionaria, que si me sale bien el paper que estoy haciendo, el segundo paper que estoy haciendo, me gustaría después presentárselo también a ustedes. Y lo que voy a hablar a continuación es un paper que ya fue sometido a una revista, creo que a la revista de Spectral Theory, quizás. Sí, creo que es esa. El referee dice que es publicable. Ahí estamos cambiándole algunas cosas en la redacción, pero le voy a hacer un pequeño resumen, ¿ya? La desigualdad de Faber-Cramp para operador de Riesz. Ese es el nombre del trabajo. En polígonos.
sea omega un conjunto acotado, simplemente conexo, alfa, un número que está entre 0 y d, el operador de Riesz en L2 se define como una constante integral sobre omega de la función u partido por esta distancia. Bueno, el primer valor propio se caracteriza... este operador es más simple que el operador laplaciano, hay que decirlo. Es autojunto, compacto, definido positivo, le puedo aplicar el teorema espectral. Claro, entonces su espectro es discreto, ubicado en R+, y se puede caracterizar su primer valor propio de esta manera, como el máximo y de esta energía. Por homogeneidad también se puede restringir a U con valor 1, la norma en L2 igual a 1, y ustedes podrían demostrar, gracias a la desigualdad de Riesz, que el primer valor propio para este operador es ahora maximizado en la bola, entre todos los dominios de un volumen fijo. Porque la desigualdad de Riesz hacía crecer respecto a rearreglo. ¿Ya? Entonces le aplico la simetrización de Steiner a este funcional y me va a hacer crecer el primer valor propio. Entonces viene una pregunta. Entre todos los triángulos de área fija, ¿cuál es el que maximiza el primer valor propio para el operador de Riesz? Entonces la respuesta natural de toda la... considerando toda la charla que he dado, debería ser el triángulo equilátero. La misma pregunta es válida. Entre todos los cuadriláteros de un área fija, ¿cuál es el que maximiza el primer valor propio para el operador de Riesz? Y sería el cuadrado. Y evidentemente está abierto para n mayor o igual a 5. Y ese paper también, este paper lo voy a publicar con mi profesor supervisor, y obtuvimos también el caso de la igualdad. O sea, el triángulo equilátero y el cuadrilátero, salvo un conjunto de medida 0, son los únicos maximizantes del problema anteriormente descrito. Y eso sería mi presentación respecto a la desigualdad de Faber-Cran. ¿Tienen alguna pregunta? Tuviste a Rafael Ben-Gurion en tu comité de magíster, ¿no es cierto, Franco? Sí. Yo no sé si... A ver, generalmente mi profesor supervisor, él ha trabajado algunas desigualdades isoperimétricas, pero no lo había trabajado nunca en operadores no locales. Okay. Entonces, mi profesor guía colabora con el profesor Ben-Gurion. Han trabajado en problemas isoperimétricos de placas empotradas. Tú también te puedes hacer la pregunta, ¿cuál es la frecuencia fundamental, perdón, entre todas las placas empotradas de un área fija, cuál es la que minimiza la frecuencia fundamental? La frecuencia fundamental, claro, y también la respuesta es el círculo. En ese tipo de trabajo mi profesor advisor ha participado con Ben-Gurion y con el profe Mark Ashbrook, no sé si lo conoce, o Ashbrook. No lo conozco. El compañero de toda la vida del profe Ben-Gurion. Pero está claro que estás trabajando con expertos sí, en encontrar ínfimos para valores propios, o sea, claro. te lo aseguro. Sí, yo trabajo, y claro, entonces, como está de moda la cosa fraccionaria, en algún momento en algún seminario escuché de estos laplacianos fraccionarios, y ahí partí la carrera de... Disculpa, Franco, ¿qué te complicaba el hecho de que en el caso del fraccionario la regla de Leibniz no resulte en forma correcta? Ya. Eso es la otra investigación que estoy haciendo, que me ha atormentado por 2 años. Lo que sucede, profesor, es que en algunas desigualdades donde está la energía cinética relativista, y por una parte, menor a una constante por un potencial que puede ser un potencial coulombiano, tú puedes demostrar eso a través de reescribir la función que tú estás involucrada en esa desigualdad como el producto de 2 funciones.
Y tú cuando le aplicas el laplaciano fraccionario a ese producto de dos funciones, te sale el laplaciano fraccionario de la primera función por la segunda función, más el de la primera por la laplaciano fraccionario de la segunda, más o menos, en realidad, una integral. Okay. Esa integral, estimarla, me ha perturbado mucho para obtener una desigualdad de Hardy de muchas partículas, que es otra investigación, pero también todo, a mí me apasiona el tema fraccionario. Ese es mi... Sí, bueno, hay ecuaciones que son un poquito peores que esa, en donde la fracción está sobre derivadas temporales y no sobre el laplaciano. Así que eso es bastante más desagradable. Efectivamente, yo no trabajo en esa cosa, pero sí, tiene razón. Pero por si acaso, Humberto Prado, de hecho, hizo una presentación en la sesión de física matemática en el CONCA que tenía que ver con eso. Lamentablemente no nos funcionó la conexión y no pudimos grabarlo, pero yo, si tú quieres contactarte con él de repente, te puede servir algún dato. Sí, Yo te puedo dar su correo. claro, sería bueno. Pero ahí creo, profe, que estoy, al menos la heurística de ese problema, lo estoy logrando, ¿no? Estoy mejorando una constante, que es otro tema que me interesa, mejorar constantes de desigualdades. Ujú. Y la heurística está hecha y me falta formalizar una integral. Ojalá que me salga esa integral, la formalización. Seguro que te va a salir, no hay problema. Aldo Pereira había levantado la mano, Marco, para una consulta, parece. Sí, ¿no? por favor, Aldo. Franco, buenas tardes. Llegué hace poco acá al departamento. Bien interesante el tema. Y ya, si bien lo mío tiene que ver más con análisis funcional, por un lado esperaba algo distinto. Entonces mi pregunta va a ser más por el lado de qué implicación tiene esto al analizar como el laplaciano fraccionario como tal, como operador. O sea, en vista de que tú haces el procedimiento como para minimizar valores propios del laplaciano fraccionario, no sé si eso tiene alguna explicación en algún tipo de análisis de la ecuación que involucra al operador laplaciano fraccionario. No sé si Claro, tu investigación sí. tiene que ver con eso. No, mi investigación, generalmente, yo llego hasta desigualdades. Las Ya, ecuaciones no me meto mucho, pero sí, hay trabajos de soluciones viscosas, de operador en laplaciano fraccionario, donde eh, se estudian propiedades de ese tipo de funciones. Esos trabajos existen, deben ser de claro. 2013, ¿ya? Pero yo creo que por una cosa de afinidad nunca me voy a meter en el tema de las ecuaciones, ¿eh? Ya. Estoy enamorado de las desigualdades y es muy difícil que llegue a incurrir en esas áreas, En esa área, ya. ya. Pero hay. Ahí. Ya, y la otra es como más, porque me llamó la atención mucho el procedimiento. O sea, tú hablabas de este procedimiento a lo Steiner de ir como mejorando triángulos y cuadrados y ir como Claro, perfeccionándolo. Eh, Me llamó la atención de que hables de sucesiones, porque a priori, y esto ya un poco pregunta de ignorante en el tema, me sorprende que sea una sucesión eventualmente infinita. Como que me da la impresión de que para triángulos y cuadrados el proceso puede ser infinito. finito. ¿Sí? Eh, u- bueno, Como que sí, dependiendo de tu eje de simetría o dependiendo del procedimiento, puede ser que ese procedimiento de iterar triángulos para obtener más diferentes triángulos o cuadriláteros sea eventualmente infinito. mira, yo creo que si es un triángulo arbitrario el que parte, Claro, no hay posibilidad de matarlo infinitamente. O sea, tendría que, ya. si tú tiras un triángulo equilátero al inicio, dura uno. O sea, eventualmente Claro, uno podría encontrar triángulos particulares de que uno termina en un proceso finito, pero al ya, ser general, es como en cada paso a un triángulo escaleno inicial lo vas haciendo cada vez más isósceles por todos claro, lados, ¿no? Y ahí logras claro, la simetría al infinito para que sea equilátero. claro. Y con cuadrados Pero, también es el mismo problema, o sea, a el- menos el- que ex- parta con un cuadrado. claro, es lo mismo.
al infinito el único cuadrilátero que es como rombo y rectángulo sería el cuadrado. Cuadrado. Y cuando estaba resolviendo este problema, tenía como los libros modernos del 2000 y algo, estos problemas los presentan hasta el rectángulo y de ahí ocupan, digamos, las herramientas básicas. Yo no sabía cómo hacerlo con la parcial fraccionario. El colega del profe Benguria, Mark, él me presentó una monografía más vieja del año 50 y ahí estaba explicado esta sucesión, pero al infinito ocurre que se vuelve... Pero ¿sabes qué? Si hay un procedimiento que tú puedes transformar un prisma con una cantidad finita de sucesiones, un prisma, si no me equivoco, en un cubo. Ya. Entonces, entre todos los prismas Hay de uno. un volumen fijo, el que Ya. minimiza el primer valor propio del laplaciano clásico sería el cubo. Ya. Y ahí hay una cantidad finita de pasos, si no mal recuerdo. Ya. Lo mismo podría pasar con el tetaedro. Entre todos los tetaedros de un volumen dado, hay una sucesión finita que lo transforma en un tetaedro regular. Irregular, ya. Claro, y ahí creo que hay algo en la monografía de Paul Yasego de desigualdades de la física matemática que podría parecer interesante leer. Sí. ¿Ya? Si lo pasamos a R3, puedo que sea la respuesta que estaba esperando. Sí, como que Ya, es algo parecido a una respuesta de claro, eso que te comento no está escrito. Yo tampoco lo voy a escribir porque es algo muy básico, pero muy básico si conoces la bibliografía, pero quizás podría ser una bibliografía para un curso de electivo, de licenciatura, una tesina. Podría ser interesante quizás escribirlo. Gracias, Franco. De nada. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Hay más consultas, comentarios? ¿Por qué no nos sacamos una fotito todos? Pero hay que prender el video. Parece que los otros están durmiendo. Estoy sin sonido. Quería hacer un comentario. Vaya. No, me encantó la presentación, me encantó. Sobre todo porque a mí me encanta la geometría. Comparto, profesor Gustavo. A mí me gustó mucho haber trabajado este tipo de cosas con figuras, con geometría. ¿No? Es muy bonito, la desigualdad isoperimétrica tiene mucha geometría, sobre todo en la época de los griegos, como Zenodorus, perdón. La primera demostración que hoy día hablé es muy bonita. Es muy linda. Bueno, agradezcámosle a Franco su gentileza, lo dejamos comprometido para el doctorado cuando venga a mostrarnos su trabajo finalizado. Un último aplauso para Franco y le agradezco a todos que hayan estado acá. Muchas gracias. Gracias a Franco, gracias a todos y nos encontramos pronto en otro coloquio del Departamento de Matemáticas. Chao. Chao. Chao.